Estamos en la parte anexa de nuestra conferencia Desesperanza y Pesimismo, señales de una persona que da señales para el suicidio. Nos acompaña la licenciada Arely Luna, quien dejó su ponencia por dificultades técnicas a la mitad. Entonces, te agradecemos mucho, maestra, que nos acompañes. Ella es psicóloga, criminóloga y experta en rehabilitación, en neurociencias y psicología. Bueno, pues te pongo la presentación, Arely. Bienvenida, gracias por darnos esta Muchas gracias. segunda oportunidad. Vamos a tu ponencia. Muchas gracias. Adelante. Bueno, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que es justamente el vacío existencial. Habíamos dicho que el ser humano con todo y que somos seres biopsicosociales, somos un poco más allá de eso, ¿no? Hay algo más en otros niveles que es importante entender. Y en este caso, a diferencia de lo tradicional en psicología, Frank habla del vacío existencial como causal de los temas que ahorita nos atañen, que en este caso es depresión, desesperanza y suicidio. Para el doctor Frank, ese vacío, esa falta de sentido, esa falta de propósito es lo que nos va a llevar a caer en diferentes situaciones, entre ellas, como ya les decía, depresión, desesperanza, suicidio, adicciones, violencia y otras cosas más. ¿Qué es lo que se tiene que hacer en este caso para o cómo podemos hacer para encontrar ese sentido a la vida? Bueno, primero nos tendremos que preguntar qué sentido tiene mi vida, para qué estoy aquí, qué estoy haciendo en este mundo. No sé si los ha escuchado, pero en mi caso que trabajo con adolescentes, es muy común que los chavos me digan, es que qué sentido tiene que yo esté aquí, qué propósito tiene mi vida, para qué estoy estudiando. No le encuentro sentido, siento como un vacío en el pecho, no sé cómo llenarlo. Y empiezan a querer llenar esas carencias o ese vacío con un buen de actividades, generalmente nocivas. Tienden a caer en adicciones, en juegos peligrosos. Me voy a meter en temas un poquito más difíciles, pero en algo que se llama suicidio lúdico, que lo habla Durkheim. En su clasificación de suicidios, él dice que son los suicidios basados en la adrenalina, los chavos que están buscando la acción, que están buscando llenar ese vacío, sin la intención consciente terminan en el suicidio, de una manera divertida, entre comillas, ¿no? Entonces, no es más que otra cosa que la falta de sentido, ese vacío existencial que tienen los adolescentes en este caso. Todos también nos hemos preguntado cuál es el propósito de mi vida. Y generalmente para Víctor Frank, él encuentra que hay tres caminos básicamente para encontrar el sentido. El trabajo, algo que nos apasione, algo que nos llene, algo que nos haga sentir importantes, que nos haga sentir que marcamos la vida de los demás, que podemos dejar una huella positiva en la vida del otro. El amor, pero afortunadamente no solamente se enfoca en el amor de pareja, el amor hacia los amigos, hacia los padres, los hijos, cualquier persona que nos inspire y nos produce amor, es una manera también de encontrar el sentido de la vida. Aquí podemos encontrar a muchas personas que son altruistas, es un amor completamente desinteresado y están dispuestas a sacrificarse en beneficio del otro, pero no es un sacrificio de sufrir, sino de yo me estoy dando al otro por amor. Eso es un camino muy bueno, diría yo, para encontrar el sentido al propósito de nuestras vidas. Y el sufrimiento, sí sé que suena medio contradictorio, pero a través del sufrimiento también le encontramos sentido a la vida. ¿Por qué? Pues simplemente porque cuando nosotros sufrimos, somos más conscientes de nuestro yo, de nuestra esencia, y también nos volvemos más empáticos, somos más capaces de poder apoyar al que sufre, que a fin de cuentas, eso también le da un sentido y un propósito a nuestra vida. Si yo, por ejemplo, o cualquiera de nosotros, está pasando por una situación complicada, una pérdida, pérdida de trabajo, una depresión, crisis de ansiedad, crisis de pánico, lo que sea, somos más capaces de entender verdaderamente al otro.
Y al entender al otro, entonces puedo entender ese sufrimiento, entonces puedo ayudarlo de una mejor manera. Ya no desde la cognición, ya no desde el yo sé esto, la teoría me dice esto, sino ya más vivencial, ya más auténtico, ya más empático y ya más una comprensión más amplia. Y eso, por supuesto, que le va a dar sentido a nuestra existencia. Ahora, en la siguiente diapositiva, por favor, habla de Víctor Frank de algo que se llama trilogía existencial. ¿Qué es la trilogía existencial? Bueno, son tres características o tres elementos que nos caracterizan como seres humanos. La libertad de voluntad, la voluntad de sentido y el sentido de la vida. Vamos a ver de qué se trata cada uno. La siguiente, por favor. La libertad de voluntad. Hay una frase que utiliza mucho Víctor Frank que me gusta muchísimo, que dice que a nosotros como seres humanos nos pueden quitar todo, nos pueden encerrar, nos pueden dejar sin nada, pero lo último que nos pueden quitar es la última de las libertades humanas, la libertad de elegir con qué actitud vamos a enfrentar el sufrimiento o cada circunstancia a la que nos estamos enfrentando. ¿Esto qué implica? ¿Qué quiere decir? Que podemos estar sufriendo la peor situación, podemos estar pasando una depresión muy intensa, pero siempre tenemos esa libertad de elegir qué actitud vamos a tomar. Tenemos dos opciones, o cargamos nuestra cajita que nos pesa y nos hunde, o la soltamos, la pisamos y subimos. No hay más. Pero esa ya es decisión propia. Nosotros tenemos que decidir cómo vamos a pasar por eso, como le queramos llamar. Y aquí también estoy segura de que todos hemos tenido una situación complicada en la que nos vemos obligados a decir, ¿me hundo o lo aprendo lo más que pueda y me sujeto de mi fe, de mis creencias, de mi familia, de lo que tenga a la mano y sigo adelante? Aquí es nuestra decisión, no hay más, no podemos echarle culpa a nadie, tenemos que ser responsables. Entonces, bueno, concepto muy humano, muy existencial, libertad de voluntad, la capacidad para elegir cómo vamos a enfrentar cada situación. La siguiente es voluntad de sentido. ¿Qué es la voluntad de sentido? Bueno, es la motivación, lo que nos motiva, lo que nos impulsa a encontrarle un sentido a nuestra vida. Es justamente esa necesidad de darle significado a lo que estamos viviendo. Cuando estamos pasando por situaciones complejas, muy difíciles, siempre preguntamos, pero ¿por qué a mí? ¿Qué sentido tiene que esté sufriendo tanto o por qué yo estoy sufriendo tanto? De entrada, todos sufrimos, ¿no? Y cuando nos enfocamos en el yo estoy sufriendo, nos estamos victimizando, porque todos pasamos por las mismas situaciones. Ciertamente es importante que le demos este significado porque en tanto más rápido le demos significado a lo que estamos viviendo, más fácilmente vamos a salir de esa situación compleja. Otra vez regreso al ejemplo de el sufrimiento. Si estamos pasando por situaciones difíciles, pensar en que solamente yo sufro no me va a servir de nada. Pero si yo pienso, ¿qué puedo sacar de provecho de esto? ¿Qué sentido tiene todo esto? Voy a poder ayudar a los demás y voy a poder incluso salir más rápido adelante de lo que estamos viviendo. No es fácil, estoy de acuerdo, eh, no es sencillo encontrar esa motivación, y menos cuando estamos pasando por una crisis existencial, pero no debemos olvidar que todo en esta vida tiene una causa, tiene una razón de ser, tiene un porqué, todo tiene un para qué. No hay errores, no hay azares, todo tiene una perfecta razón de ser. Pero si no tenemos esa disposición, esa voluntad de encontrarle el sentido, nos vamos a hundir. Y el punto es ir saliendo, ir saliendo, ir saliendo. Entonces, bueno, quedamos en que voluntad de sentido es tanto la motivación como la necesidad de dar significado a lo que estamos viviendo. Y nuestra tercera característica de la trilogía existencial es el sentido de la vida. Justamente, ¿qué es eso del sentido de la vida? No es algo general, cada uno de nosotros debe encontrar ese sentido. Es muy particular, pero tampoco es estático. Por ejemplo,
un chavo de uno de mis alumnos adolescentes de la universidad, su primer, su sentido, su propósito de ese momento, pues termina la carrera y terminarla bien. Eso es lo que ellos están haciendo, esa es su motivación. Van a terminar la carrera, van a empezar a trabajar, entonces su propósito va a cambiar dependiendo hacia dónde se vayan a dirigir, ya sea que sean peritos, ya sea que sean criminólogos, ya sea que se queden en la psicología, pero el propósito va a ir cambiando, nos va moldeando, depende de nuestras circunstancias, depende de nuestra capacidad también cognitiva, de las habilidades que hemos ido desarrollando, pero de que todos tenemos un propósito, eso es un hecho. Yo no puedo sustituir a nadie y nadie puede ocupar mi lugar. Eso es algo muy existencial, es algo que si yo no lo entiendo, entonces voy a seguir cayendo en ese bucle del sinsentido y no voy a salir nunca de ahí. Necesito encontrarle, necesito darle ese sentido, ese propósito para poder salir de esa situación complicada. ¿Cómo, cómo hacerle para encontrar ese sentido de la vida? A veces como que se nos nubla la vista, ¿no? De, no, ya no tiene caso, pero ¿para qué? Nos sentimos tan abrumados, tan agobiados, con tantos problemas, que lo más fácil es decir, ya no quiero seguir sufriendo, pero sí tenemos que pensar un poquito más en los demás, tenemos que pensar un poquito más en el otro. Y eso me da entrada al siguiente punto, la trascendencia del ego. ¿Cómo encontramos sentido a nuestra vida? ¿Cómo encontramos ese propósito? Bueno, desde esta perspectiva existencial es pensar en el otro, ver al otro, dejar de lado mi ego, mi yo, mi egoísmo, y entonces me estoy centrando en el otro. Dice, hay una frase, ¿no? Que el que no sirve para vivir, que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Entonces, tenemos que dejar de lado el egoísmo. Suena muy raro en esta época, en este siglo XXI, porque nos han enseñado o nos hemos ido enfocando en el tener. Mientras más tengo, más valgo, mientras redes sociales que son una maravilla, pero también son un desastre. Mientras más seguidores tengo, valgo más. Mientras más likes tenga mi publicación en Facebook, wow, todos me quieren. Mientras más me dan, más soy, pero es completamente al revés. El llenar, el llenar, el llenar, el estar buscando llenar, solamente estamos buscando llenar ese vacío, justamente. Solamente estamos buscando llenar ese huequito que tenemos del sinsentido con cosas muy triviales, que al final del día no nos van a convencer. Al final del día nos vamos a sentir, vamos a llegar a la casa después de 20 horas trabajando, perdón, después de estar en la fiesta, después de estar en el cotorreo con los amigos, que no estoy diciendo que esté mal, pero lo que sí digo es que no debemos darle la importancia que no tiene. Está padre salir con los amigos, pero eso no le va a dar sentido a mi vida. Está padre trabajar en lo que nos apasiona, pero no se me va a ir la vida trabajando. Necesitamos otras cosas. Entonces, trascendencia del ego es justamente eso, dejar de lado mi ego, mi yo, para poder servir al otro, dedicarnos a algo mayor que nosotros. Eso es lo que le da sentido a nuestras vidas. Y si recordamos, otra vez regreso a Víctor Frank, a él, ¿qué fue lo que le ayudó a salir del campo de concentración? Justamente el estar apoyando a sus compañeros, justamente el servir a los demás, el ver cómo los puede ayudar para que encontraran ese sentido. Y encontrando ese sentido, entonces Víctor Frank encuentra el propio, parece trabalenguas, pero cuando vemos al otro y dejamos un poco de lado nuestro ego, ese sentido, ese propósito es más profundo y es inamovible. Es lo que nos va a rescatar de alguna situación complicada, es lo que nos rescata de las peores crisis. Podemos pensar en estas personas ególatras, egocentristas, que solamente están pensando en ellos y tienen vidas vacías. Seguramente hemos escuchado a alguien que dice, tiene el síndrome del yo-yo, ¿no? Yo hago, yo quiero, yo esto, yo, y todo es yo, y nunca se preocupa por el otro, y se ve infeliz. Aparentemente es una persona tranquila, contenta, pero cuando se le pone atención a lo que dice y cómo se está expresando, se ve tan triste,
que hasta dan ganas de abrazarlo, ¿no? En cambio, por otro lado, la persona que es capaz de soltar y ver a los demás, se nota, se le ven expresiones, sus gestos, que es una persona satisfecha, contenta, porque dejó de lado ese egoísmo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿O qué es lo que se podría, qué podríamos hacer para encontrar ese sentido de la vida? Pensar en el bien del otro. Hay una máxima bíblica que dice que es mejor dar que recibir. Y yo estoy completamente de acuerdo con eso. Mientras más damos, más nos damos a nosotros mismos. Mientras más me entrego al otro por amor y con amor, mayor satisfacción y sentido tiene mi vida. ¿Qué sugiero, qué puedo sugerir a nivel muy personal desde este punto de vista? Que veamos verdaderamente al otro, que dejemos de ser ese egoísmo en el que estamos viviendo en esta época tan material, tan tecnológica, tan despreocupada, y que veamos a los demás. Es tan común que estamos en la calle y hemos visto muchos ejemplos. Vamos en la calle y vemos que alguien está sufriendo y ni siquiera nos detenemos a verlo. Pasamos de largo y se nos olvida que el día de mañana podemos ser nosotros. El otro, el que sufre, digo, no, pues mejor no lo veo. Yo paso así como caballo de lidia, ¿no? Con mis protectores en los ojos para no ver a los demás. Y si fuera yo, y si fuera un familiar, y si fuera alguien importante en mi vida, ¿cómo me sentiría? Estamos en una época, desde mi muy personal punto de vista, muy egoísta, muy egoísta. Solamente pensamos en nosotros y se nos olvidó que estamos en sociedad, se nos olvidó que somos seres biopsicosociales, se nos olvidó que hay algo más allá que comprar, que tener, que ver. Y eso, al final del día, nos va llevando a ese vacío, nos va llevando a ese sinsentido, nos va llevando a sentirnos solos. Entre estar solo y sentir soledad hay una enorme distancia. Yo puedo estar sola, pero no sentir soledad. O puedo estar en medio de muchísima gente y sentirme la persona con una soledad infinita, otra vez, por este egoísmo. Entonces, dejemos de lado esto, ayudémonos unos a otros encontrando este sentido, viendo a los demás, dejando de lado ese egoísmo para poder superar entonces estas crisis. No hay nada mejor que poder tenderle la mano al otro, porque insisto, el día de mañana, no sé si voy a ser yo quien lo va a necesitar. Más vale eh, tejer buenas redes. A fin de cuentas, esto nos va a ayudar también para prevenir que las personas que están padeciendo, sufriendo de estas crisis existenciales, no se sientan solas y puedan ser capaces de pedir ayuda y esas ideas, esa nube de no valgo nada, no tiene sentido mi vida, para que estoy aquí, se van desvaneciendo y le empezamos a encontrar ese sentido y podemos rescatar una vida, que es de lo que se trata. Tanto en psicología como en criminología, nuestro objetivo es salvar vidas, rescatar esas vidas. Y si tenemos la oportunidad de hacerlo, pues hay que hacerlo, ¿no? Y la siguiente diapositiva, em, yo quería hablarles sobre cómo prevenir el suicidio, pero tanto el doctor Julio como el psicólogo, el tanatólogo, ya hablaron mucho sobre qué podemos hacer. Hablaron sobre la escucha activa, hablaron sobre no estigmatizar, incluso hablaron sobre que estamos muy acostumbrados o muy mal acostumbrados a ponerle una etiqueta a la persona que tiene ideación suicida, a ponerle una etiqueta a la persona que está deprimida o que está cursando por ansiedad. Los etiquetamos y los dejamos de lado, no les damos esa opción. Muchas veces pensamos que el que sufre no sufre, sino que está manipulando y no es así. Tenemos que dar la oportunidad de hablar abiertamente, no juzgar, validar todas las emociones, porque lo que para mí puede ser el fin del mundo, para otro puede no serlo, pero no significa que no lo sea. Para mí en este momento así es. Y si no sé, si me escucho, si yo no puedo hablarlo, yo no sé si esa persona vaya a cometer, vaya a tener ideaciones suicidas y vaya a lastimarse. Ansiedad y depresión, con todo que están de moda, es muy fácil no verlas. Por ejemplo, en depresión hay una depresión sonriente, las personas que se la viven
jugando, riendo todo el tiempo, si yo estoy viendo no pasa nada, pero por atrás están sufriendo de una manera que no podemos imaginar. Tenemos que estar atentos. Apoyo emocional, yo sé que no a todos se nos da escuchar al otro, no a todos sabemos cómo dar un consejo. Lo que sí podemos hacer es escuchar y decir, ¿sabes qué? Estoy contigo, no tengo las herramientas, pero te puedo recomendar a alguien más. No dejemos a los que están sufriendo solos. Para eso existen otros recursos. Estamos las líneas telefónicas de Locatel, está el 911, están centros de ayuda, que si nosotros no sabemos qué hacer, las buenas intenciones son buenas, pero no siempre es lo correcto. Tenemos que hacer lo correcto y hay que mandarlos con las personas indicadas para poderles ayudar de una mejor manera. La siguiente, en lo que les decía, desestigmatizar. Todos necesitamos ayuda, todos, 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 todos. No todos sabemos pedir ayuda, ese es algo muy cierto. A unos, y aquí yo me voy a acusar, a mí me cuesta trabajo pedir ayuda, pero ¿de dónde viene eso? De cómo hemos sido educados, cómo hemos sido formados en nuestra infancia. Y tenemos esa idea en la mente de que no, yo no puedo pedir ayuda, o sea, me van a ver mal, eso no está para mí. No, 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 no es eso. Todos, todos, todos tenemos problemas, todos pasamos por situaciones difíciles y todos necesitamos pedir ayuda. Tenemos eh, que mandar un SOS a alguien, tenemos que encontrar a alguien con quien podernos desahogar. Todos lo necesitamos. Tenemos también otra manera de apoyar, entablar relaciones sanas, interpersonales sanas. Yo no sé si esté de moda ahorita, pero con mis alumnos me ha tocado escuchar de muchas relaciones tóxicas. Ese término tóxico no me gusta. Yo digo que son relaciones insanas, pero bueno, los chavos así hablan. Parece que está de moda las relaciones de abuso narcisista y lo he estado escuchando muchísimo entre mis alumnos. Hay que entablar relaciones interpersonales sanas y cuando estamos viendo alguna señal roja o señal de alarma, tenemos que pedir ayuda. El bienestar físico, motivar a a nuestros amigos, a las personas que conocemos que están sufriendo a que hagan ejercicio es de vital importancia. Alimentarse bien y sobre todo la higiene del sueño. Si no ponemos atención en esta parte del bienestar físico, nuestro cerebro se va a llenar de cortisol, nuestro cerebro se va a estresar, se va a contaminar y todo nuestro cuerpo va a enfermar. Necesitamos oxigenar el cerebro, necesitamos bajarle a esos niveles de cortisol, porque no nada más nos provoca dolor de cabeza, no nada más nos provoca que nos suba la presión, nos puede provocar muchos más problemas de salud muy fuertes. Y un cerebro que no está bien oxigenado no piensa bien y por lo tanto podemos tomar muy malas decisiones. Si no sabemos qué hacer cuando una persona con ideación suicida se nos acerca, tenemos que buscar apoyo en otras personas, pero en calidad de corriendo. Puede estar en nuestras manos el salvar una vida, podemos ayudar. Si no tengo yo las herramientas o no tengo el conocimiento, sí puedo mandarlo con alguien más. Y lo más importante que siempre se nos olvida, no está mal ayudar al otro, en tanto no me olvidé de mí. Los cuidadores, en todos los sentidos, sufren mucho. La persona que está cerca de un enfermo, de una persona con ideación suicida, ya con un intento suicida, se descuida muchísimo. Y sí, yo dije hace un rato que es más bienaventurado dar que recibir, pero para poder dar tengo que estar bien. Para poder ayudar al otro tengo que estar bien yo primero. No puedo dar lo que no tengo. Entonces, si estamos hablando en general de prevención del suicidio, empecemos por nosotros. Empecemos nosotros a ver en dónde están nuestros puntos débiles, en dónde están nuestras carencias y pidamos ayuda. Seguramente todos nosotros hemos o estamos pasando por periodos de tristeza, de depresión que no nos hemos dado cuenta. Nos hemos eh, ya acostumbrado tanto que ya no lo vemos, ya no lo sentimos, hasta que llega una crisis, un detonante y ¡pum! Se nos vino
el problemón encima y ya no sabemos qué hacer. Nos tenemos que cuidar, todos nos tenemos que cuidar, todos. Insisto, no puedo ayudar al otro si no estoy bien yo. Quiero que mi ayuda sea efectiva, empiezo por mí. Eso no es ser egoísta, eso es pensar también el bienestar del otro. Entonces, no nos dé miedo, que no nos dé miedo pedir ayuda. No somos menos por buscar ayuda, no somos menos por ir a terapia, no somos menos por incluso en algún momento tomar un medicamento, ¿no? Un antidepresivo no nos viene mal en algunas ocasiones y eso nos lo tiene que decir el médico especialista, el psiquiatra. Hay que quitarnos ese estigma, hay que quitarnos ese estigma de está mal, es que es de locos ir al psicólogo, es de locos ir al psiquiatra. No, es de gente que quiere estar bien y podemos apoyar de mejor manera a los demás. Y ya por último, que se sale un poquito de la logoterapia, bueno, una psicoanalista, pero esta frase me gusta mucho, que dice que el equilibrio no significa evadir conflictos, implica la fuerza para tolerar emociones dolorosas y poder manejarlas. Equilibrio no es evadirnos, es poder enfrentarlo y tolerarlo. Y ahí va de la mano con el sentido de la vida, justamente. Ese sentido, esa voluntad nos va a dar esa fuerza para tolerar esas emociones dolorosas, nos va a dar esa fuerza para poderlo manejar y entonces sí, pedir ayuda. Entonces sí, entrar en equilibrio. Si nos evadimos, todo empeora y lo sé por experiencia, todo empeora. Entonces, bueno, tengamos esa fuerza para tolerar, para hablar y para verdaderamente encontrar el equilibrio y encontrar ese sentido que tanta falta nos está haciendo. Y pues por mi parte es todo. Muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias.